Cuando hablamos de juicio de alimentos, ¿en sí en qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la pensión alimenticia otorgada por el sujeto que se conoce como deudor alimentario a la otra parte que se le conoce como acreedor alimentario, por concepto de alimentos. En materia familiar, cuando hablamos de alimentos, nos referimos no únicamente a la comida, sino también al vestido, la educación, atención médica, hospitalario, de igual forma aquellos gastos que emergen con respecto a algunos cursos de oficio o algún arte que esté desempeñando, en este caso el menor o el acreedor alimentario. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que la obligación de dar alimentos es de manera recíproca. ¿En qué nos referimos? Esto quiere decir que el que da también tiene derecho a solicitarlos. En el juicio familiar del que estamos hablando, se tiene la presunción de quien demanda tiene la necesidad de necesitar los alimentos. Ahora bien, en nuestra Carta Magna hace hincapié a lo referente a alimentos, tratándose de niños, de niñas y adolescentes, en el que se debe de comprender la satisfacción de la necesidad. Esto es, como decíamos anteriormente, cubrir aquellos conceptos con respecto de los alimentos, la seguridad y el sano esparcimiento de su desarrollo integral. En la materia de alimentos se atienden los principios de equidad y de proporcionalidad entre el deudor alimentario y el acreedor, tomando en consideración los recursos que tiene el deudor, como también las necesidades que comprenden al acreedor. Ahora bien, ¿quiénes pueden demandar el juicio de alimentos? Pueden demandar los menores de edad, personas con discapacidad, los sujetos en estado de interdicción, teniendo en cuenta que los anteriores mencionados deben actuar o demandar por medio de una persona mayor de edad o con la capacidad jurídica para poder hacerlo. De igual manera, puede demandar alimentos el cónyuge que se dedique completamente al cuidado del hogar. Estos podrán ejercitar la acción para el aseguramiento de los alimentos por sí o por quien ejerza la patria potestad, de igual forma aquella persona que esté al cuidado del acreedor alimentario, o en su caso a través del Ministerio Público. Para determinar el monto de la pensión alimentaria se determina de dos maneras. Cuando se encuentra en la imposibilidad de poder probar el salario o los ingresos que tiene el deudor alimentario, el juez podrá determinarlo tomando en consideración al salario mínimo actual. Y en los casos contrarios, que sí se pueda probar el salario e ingresos del deudor alimentario, se establecerá un porcentaje con respecto a este salario, que será retenido vía nómina. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder iniciar nuestra demanda de alimentos? Vamos a comenzar con la presentación de la demanda. La presentamos ante la Oficialía de Partes Común, en la que designarán el número de expediente y el juzgado familiar correspondiente. En nuestra demanda contendrá el nombre, apellido y domicilio del actor, recalcando que si el menor, en este caso es el acreedor alimentario, este será representado por una persona mayor de edad y con capacidad jurídica para poder representarlo. Se tiene la idea de que cuando uno cumple o llega a la mayoría de edad, se deja de tener la necesidad de alimentos, cosa que está fuera de la verdad, tomando en consideración lo que diversas jurisprudencias y tesis hacen referencia a la cuestión de alimentos. Esto es, que a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, si se tiene la necesidad todavía de los alimentos, está en todo su derecho de demandar.
En nuestra demanda también irá inmersa el nombre, apellido y domicilio para emplazar al deudor alimentario. Dentro de nuestras prestaciones en la demanda agregaremos el monto de pensión alimenticia que creemos necesitar y el aseguramiento de esta. Posterior, comenzaremos a narrar en forma enumerada los hechos que fundan nuestra petición, al igual que comenzaremos a precisar los documentos públicos y privados que respalden nuestro dicho. Un ejemplo sería que en uno de nuestros hechos especifiquemos que el deudor alimentario es nuestro padre, como lo comprobaríamos con el acta de nacimiento o en su caso con una prueba de paternidad. Posterior a nuestros hechos desahogaremos nuestras pruebas. Una vez admitida la demanda, en el acuerdo inicial el juez dictará todas aquellas medidas provisionales que considere importantes, en la que dictará una pensión alimenticia provisional en lo que dure el juicio. Si el demandado trabaja en alguna dependencia o empresa, se requerirá dos cosas. Para empezar, una de ellas es el descuento de la medida provisional como pensión alimenticia. Otra, el informe sobre el monto y percepciones que tiene el demandado. Si el demandado trabaja por cuenta propia, como dijimos con anterioridad, el juez determinará el porcentaje de pensión alimenticia provisional tomando en consideración el salario mínimo actual. Una vez contestada la demanda de alimentos por parte del demandado, se citará a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos. Audiencia de pruebas y alegatos que, a diferencia de otras audiencias civiles, esta se llevará todo el desahogo de pruebas, las confesionales y los alegatos en el mismo día, en el mismo acto. Una vez pasada la audiencia y el juez haya percatado que se han desahogado todas las pruebas y no quede ninguna por desahogar, dictará sentencia.